primeros eventos que organizamos con el concurso de inversiones que viene organizado desde todos los clubes que pertenecen a la red FICO, que representan a más de 10 universidades a través de toda Colombia, con un fin de educación financiera y promover el tema de mercado de capitales. Este concurso, como ya saben, irá del 7 al 18 de septiembre. Les quiero dar un poquito más de información porque es por correo, no se transmite también. Básicamente el concurso empieza el lunes de la siguiente semana con la apertura de los mercados. Van a poder tradear todo lo que son acciones internacionales. Si ustedes quieren comprar una acción europea, les va a aparecer una acción asiática, aparecerá las de Estados Unidos. Todas las bolsas están ahí. Desafortunadamente la colombiana no está incluida. Tendrán acceso a derivados, entonces si alguno es muy experto y se quiere mandar derivados de petróleo, lo puede hacer sin ningún problema. Pueden comprar divisas y pueden hacer renta fija adicionalmente. Entonces, pues esto puede ser un poquito complicado, de pronto los que ya han hecho esto antes entenderán perfectamente, pero la iniciativa de esto es que cualquier persona, desde la persona más básica que no tiene ningún conocimiento, pueda participar. Esto, si estás con miedo, con estrés, esto es el escenario ideal para ti porque vas a poder aprender. Entonces, la dinámica van a ser 2 semanas de trading con la plataforma y finalmente el ganador o los ganadores serán las personas que obtuvieron la rentabilidad más alta. Adicionalmente, le vamos a meter este tema como de educación financiera por medio de estas charlas, entonces estén atentos porque vamos a dar muchas capacitaciones para las personas que no saben absolutamente nada y para aquellos que ya son expertos van a poder aprender igualmente. Entonces estén atentos a sus correos porque les estaremos enviando toda la información pero lo más importante es que aprendan, que puedan de pronto perder, de pronto ganar, pero lo más importante es hacerlo y ver cómo se hace. Entonces nada, pues les dejo aquí con la Universidad de los Andes, que es el que está organizando esta charla en específico. Entonces muchísimas gracias por asistir y por participar en el concurso. Esteban, muchas gracias. Creo que fue importante esa aclaración de cómo va a funcionar el concurso. Y realmente, como dijo ahí Esteban, es animarse a hacer muchas cosas y creo que esta charla va a ser muy importante para poder de pronto aclarar par dudas. Derivados en verdad es una especialidad de José Manuel, que él fue compañero mío, por así decirlo, en la mesa de enero. José, ¿estás ahí? Y acá estoy, buenas noches. José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, André, muchas gracias, ¿cómo van? Bien, gracias. Qué pena que no prendo la cámara, que en este momento no sé por qué no me está funcionando, pero ya lo arreglo. Quiero darte muchas gracias por abrirnos este espacio. Realmente para mí, José es yo creo que el mejor primer compañero que uno puede tener de puesto. Me solucionaba todas las dudas. Tiene demasiada experiencia y realmente sabe mucho, así que quiero invitarlos a que primero digamos lo que tiene para contarnos. Primero de introducción y aplicaciones de derivados y después que se animen a hacer muchas preguntas. Las vamos a manejar por el chat y acá nuestros moderadores José Luis, Daniel Hoyos y Álvaro van a estar diciéndoselas a José para que se las respondan. Entonces, José, muchísimas gracias y te doy la palabra. Vale, muchas gracias a todos, a la Universidad de los Andes, al CESA, a todos los que están organizando estos eventos, que me parecen muy bueno, además que unan fuerza entre las universidades para capacitación y para este tipo de concursos. De tal manera que, bueno, pues arranquemos. La idea es que puedan hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Yo voy a empezar hablando algo de usos y aplicaciones de los derivados. La idea es que esta sea una charla más amena que técnica, sin mucha matemática ni mucho aspecto técnico, que no viene al caso en este momento. Pero la idea es que todas las preguntas que tengan, por favor, las hagan y las vayamos desarrollando, no sé cómo prefieren, si en la medida que las vayan haciendo o al final vamos respondiendo una a una, como le quede mejor a los organizadores. Bueno, cuando arrancamos con el tema de derivados, tenemos que diferenciar el manejo de derivados desde 2 puntos de vista. El primero es, ¿para qué quiero utilizar yo los derivados? Y acá lo abro en los 3 principales usos que puede tener un derivado. Lo estoy utilizando como un mecanismo de cobertura, lo estoy utilizando como un mecanismo de arbitraje, o lo estoy utilizando como un mecanismo de especulación. Dependiendo de esos 3 usos que le podamos dar a los derivados,
empezamos a mirar de qué lado estoy parado yo como agente, bien sea usuario o administrador de ese producto. Entonces, cuando hablamos de los usos, el primero que se nos viene a la cabeza es como estrategia de cobertura. Y cuando hablamos de estrategia de cobertura es básicamente definir qué es un derivado. Y un derivado básicamente es un instrumento financiero. Vamos a hablar de 4 características principales que tiene un derivado. Es un instrumento financiero que se ejecuta entre 2 partes. Siempre hay un comprador y un vendedor. Y donde comprador y vendedor pactan el precio futuro de un activo por una cantidad determinada. Me explico. Vamos a hablar del caso del petróleo. Un comprador y un vendedor acuerdan la compraventa de una cantidad determinada de barriles de petróleo, 100 barriles de petróleo, en 90 días a un precio determinado que va a ser $47 el barril de petróleo. Eso es un acuerdo que se hace en la gran mayoría de los casos verbalmente. Y comprador y vendedor acuerdan esa transacción y se vuelven a encontrar a los 90, a los 180, a los 365 días para cumplir la operación. Dentro de los derivados hay una gran cantidad de instrumentos financieros. Los vamos a ver más adelante. Entran los forwards, las opciones, los swaps, para llamar algunos, los derivados de crédito también entran dentro de este grupo y hacen parte del gran mundo de los derivados financieros. Entonces, lo primero es tener en cuenta la definición y las 4 características. Es un acuerdo donde siempre hay comprador y vendedor. Estamos pactando un precio futuro sobre un activo determinado y sobre una cantidad determinada del activo. Estas son las 4 variables importantes que debemos tener en cuenta en un derivado. El día 0 no hay intercambio de absolutamente nada. Simplemente acordamos vía voz, como sea, que vamos a ejecutar una operación en el futuro y no pasa absolutamente nada más. ¿Quiénes son las personas que utilizan este tipo de instrumentos? Y acá pongámonos un poco desde el punto de vista de las empresas. Para ponerles un ejemplo, la gran mayoría de nuestras empresas en Colombia son empresas importadoras de materia prima, importadoras de bienes de capital, maquinaria, derivados del petróleo, etcétera, etcétera. Y esas compañías usualmente tienen un flujo recurrente de compras durante el año. Todos los meses, periódicamente, tienen que importar equipo o materia prima del exterior y para eso tienen que girar una divisa determinada que usualmente son dólares. Pueden ser euros, pueden ser dólares, pero por lo general son dólares americanos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy un comprador de materia prima y tengo que girar dólares, a mí me preocupa mucho lo que pase con el precio del dólar. Si el precio del dólar cae, pues yo estaría teóricamente en el mejor de los mundos porque mis compras en el exterior me saldrían más baratas en pesos. Pero lo que a mí me preocupa como empresa que importa es que el precio del dólar suba, como lo que pasó este año cuando vino todo el tema de la pandemia, que vimos el dólar por encima de los 4.000 pesos y que seguramente pues, las empresas importadoras sintieron un impacto bastante fuerte por la subida del precio del dólar. Entonces, ¿cómo mitigan las empresas ese tipo de operación que hace parte de su día a día? Si bien no es el negocio fundamental de la empresa, o sea, no es la razón de ser de la empresa, sí es una parte bien importante porque afecta radicalmente su gestión financiera. Entonces, digamos que la empresa empieza a pensar qué alternativas tengo para poder mitigar el impacto del cambio del precio del dólar en mis importaciones y que no quede expuesto a una subida súbita como la que vimos en marzo de este año. Y ahí es donde entran los derivados. Entonces yo como empresa importadora necesito un mecanismo de cobertura, es decir, que me mitigue el riesgo de un movimiento adverso en la tasa de cambio que impacte negativamente mi gestión financiera. Y empiezo a mirar diferentes productos que me pueden ayudar a suplir esa necesidad. Uno de esos primeros son los famosos forwards. Los famosos forwards no son nada más que un acuerdo para comprar o vender un producto en una fecha determinada. Aquí en este caso vamos a hablar de que yo necesito comprar dólares como empresa todos los meses durante un año determinado. Cada mes yo sé que tengo que importar $500.000 de materia prima para mi operación acá en Colombia. Entonces yo necesito asegurar el precio al cual voy a comprar esos dólares durante el siguiente año o durante los siguientes 3, 6 o 9 meses.
Y para eso lo que hago es llamar a un banco y decirle a cómo me vende $500.000 dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, y pactar con el banco que yo le voy a comprar esos $500.000 a una tasa que desde hoy queda definida. Entonces, hoy tenemos el dólar en 3.750 y a mí el banco me dice, mire, le vendo $500.000 dentro de 3 meses a 3.800. Cerramos la operación y yo ya sé que pase lo que pase, dentro de 3 meses el banco me va a tener que vender a mí $500.000 y yo voy a tener que comprarle esos $500.000 a 3.800. Pase lo que pase con el dólar en ese momento, esté a 4.500, esté a 3.000, independientemente de eso, el banco y yo acordamos hoy que vamos a hacer una operación de compra de dólares dentro de 3 meses a una tasa pactada hoy. Entonces, ahí estamos hablando de un mecanismo de cobertura a través de derivados y en este caso el derivado que estamos usando es un forward. Aquí es importante tener en cuenta que ambas partes se están quedando obligadas. El cliente y el banco acuerdan realizar la transacción dentro de 3 meses y dentro de 3 meses el banco está obligado a venderme los $500.000 a 3.850 y yo estoy obligado a comprárselos a 3.850. Acá en este tipo de instrumentos no hay la alternativa de que el cliente o el banco desistan hacer la operación al momento pues en el momento en que llegue la fecha de cumplimiento. Hasta ahí vamos, no sé si haya preguntas. Entonces, acá es importante tenerlo en cuenta los forwards, acuerdo entre las dos partes, ambas partes quedan obligadas a cumplir la operación y el día del cumplimiento ninguna de las dos partes puede decidir echarse para atrás de alguna manera. Correcto. Ya aviso por ahí que están preguntando algo de las opciones, ya lo vamos a ver más adelante. Estamos acá viendo el caso del uso de los derivados desde el punto de vista de la cobertura, utilizarlos como mecanismo de cobertura y estamos poniendo el ejemplo de una compañía colombiana que es importadora. ¿Correcto? Otro mecanismo de cobertura para el cual lo podemos utilizar, cambiémonos de tipo de empresa, las empresas exportadoras, y aquí vamos a poner el ejemplo de una empresa que exporte oro, que sea una empresa que tenga minas de oro y esté exportando oro a países por fuera de Colombia. Entonces, en el caso de este tipo de empresas que está haciendo sus ventas en el exterior en dólares, su preocupación no es que el dólar suba, sino que el dólar caiga. Entonces, aprovechando en este momento la coyuntura, los precios del oro, por ejemplo, que están cercanos a $2.000 por onza, y que hay una tasa de cambio, llamémosla de alguna manera, históricamente alta, cualquier exportador de oro lo que está buscando es que sus ventas a futuro ojalá puedan realizarse asegurando los precios que tiene hoy tanto el dólar como el oro. Entonces también llama a su banco y le dice, mire, yo quiero hacer ventas de dólares dentro de 3, 6, 9 meses, que es el resultado de ¿qué? De las exportaciones que estoy haciendo de oro. Los dólares que me pagan por esas exportaciones yo los tengo que traer a Colombia, los tengo que convertir a pesos porque mi operación acá, pues nómina, gastos de funcionamiento, los pago en pesos, necesito convertir esos dólares a pesos y por lo tanto quisiera asegurar el precio al que yo voy a poder vender esos dólares durante los siguientes 3 o 6 o 9 meses o un año, dependiendo del horizonte de tiempo de la empresa. Mismo mecanismo, la empresa llama al banco, le dice cómo me compra dólares dentro de 3, 9 meses, el banco le dice se los compra a 3.800, perfecto, operación cerrada, nos vemos dentro de 3 meses, yo compañía quedo obligada a venderle al banco esos N dólares, $500.000, lo que sea, a 3.800 y el banco queda obligado a comprarme esos $500.000 a 3.800. Misma situación que el caso anterior del importador, ambas partes quedan obligadas a cumplir la operación en las condiciones pactadas hoy, que vamos a cumplir dentro de un periodo de tiempo determinado. Ahí estamos hablando de lo que es el uso de cobertura. Y podemos hablar de cualquier tipo de activo subyacente. Estamos hablando de oro, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de dólares. Pueden ser materias primas como maíz, como soya, como sorgo, como algodón. Cualquier activo es susceptible de poder ser
la base para construir un derivado que sirva como elemento de mitigación de riesgos de cualquier agente económico. ¿Correcto? Ahora, veo que me están preguntando qué pasa si no se cumple la operación, si el comprador o el vendedor incumplen. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a centrarnos un poco en lo que es la metodología de uso de los derivados. Esa primera, y es como nacieron los derivados hace muchísimos años como mecanismo de mitigación de riesgos. El segundo uso es como mecanismo de arbitraje. Y para eso recordemos un poco qué es el arbitraje. El arbitraje es una operación financiera donde yo obtengo un retorno por encima de lo que debería ser el retorno en condición de equilibrio del mercado y donde yo no asumo ningún tipo de riesgo. ¿Correcto? Y eso se presenta usualmente porque en los mercados a veces hay distorsiones en los precios. Y por poner un ejemplo muy sencillo, un mismo activo puede tener dos precios distintos y ese mismo activo yo lo puedo comprar en el mercado donde está barato y lo puedo vender en el mercado donde está más caro. Ese mismo activo debería tener el mismo precio siempre en cualquier mercado, pero a veces por situaciones temporales en los mercados se presentan esas situaciones donde yo puedo, y llamo a su arbitraje, comprar y vender simultáneamente el mismo activo en las mismas condiciones, generando una utilidad o un margen sin asumir ningún tipo de riesgo. Usualmente las empresas que utilizan los derivados como mecanismo de cobertura para su operación diaria, no utilizan los derivados para hacer este tipo de operaciones. El negocio de una empresa, si soy productor de oro, mi negocio es producir oro y venderlo. Mi negocio no es meterme a especular o a generar oportunidades de arbitraje con derivados, sino mitigar mis riesgos de venta de dólares o de compra de dólares o de venta de mi producto básico, que en este caso es oro. A mí no me interesa meterme con nada distinto a eso. Los arbitrajes usualmente los realizan los que vamos a llamar los creadores de mercado o los agentes profesionales que están manejando los derivados en bancos, en casas de bolsa, en compañías de inversión, en fondos de cobertura, etcétera, etcétera. Y el tercer uso de los derivados es para especular. Y acá en especular, como la palabra lo dice, es apostarle realmente a cuál creo que va a ser el comportamiento de un derivado, de un activo de aquí a un tiempo futuro. Por ejemplo, si yo creo que la acción de Amazon va a seguir subiendo y se va a valorizar un 20% en los próximos 3 meses, seguramente lo que voy a hacer en vez de comprar la acción es comprar un derivado que me permita poderme beneficiar de esa subida que estoy esperando del precio. Recordemos que los derivados nos permiten un apalancamiento tan grande como yo lo quiera tener. Si yo quiero comprar hoy una acción de Amazon o una acción de Apple o lo que sea, yo tengo que girar lo que vale la acción. Si quiero comprar una acción que vale 100 pesos y quiero comprar 1.000.000 de acciones, tengo que girar 100 millones de pesos. Con el derivado yo no tengo que girar absolutamente nada. Simplemente digo, quiero comprar 1.000.000 de acciones en 90 días al precio al que se esté negociando ese derivado, 120 pesos. Listo, yo hoy no giro absolutamente nada. Dentro de 90 días los tengo que girar, ¿correcto? Entonces, esa es otra ventaja que tienen los derivados. No necesito hacer erogación de capital y puedo, desde el día cero, quedar expuesto al precio del activo subyacente. Eso es bueno y es malo, porque si yo no tengo plata y estoy pactando un derivado para comprar 100 millones de pesos en acciones, puede que esas acciones, en vez de subir de valor, caigan de valor y yo tenga que cumplir el derivado pagando los 100 pesos por acción, cuando en ese momento la acción puede costar 80. Entonces, así como me permiten apalancamiento y me permiten poderme, digamos, beneficiar de una valorización o desvalorización del activo subyacente, así mismo me juega en contra. Entonces, si yo lo estoy utilizando como mecanismo de especulación, también tengo que estar preparado porque así como me puede ir muy bien, así me puede jugar en contra y puedo tener unas pérdidas importantes. Por eso es que este uso de especulación realmente queda más para los agentes profesionales, no para las empresas que están en otro mundo, que están en otro negocio.
es muy fácil también verse tentado a especular con derivados, sobre todo en algunas empresas a veces cubren más de lo que deben cubrir, eh, porque creen que el precio del activo se va a mover en la dirección que esperan, y esperan, aparte de cubrir sus exportaciones e importaciones, generar algún tipo de beneficio económico financiero adicional. Pero realmente, y como yo lo veo, las únicas agentes que están llamados a utilizar los derivados como mecanismo, bien sea de arbitraje o especulación, son los agentes profesionales que están en el día a día trabajando con eso, que es su función de ser. Las empresas que lo utilizan como mecanismo de cobertura solamente lo van a utilizar como mecanismo de cobertura y nada más allá, ¿correcto? Entonces recordemos que los tres usos de los derivados son mitigación de riesgos o cobertura, arbitraje y especulación. Otro tipo también para el que podemos utilizar los derivados es para mitigar endeudamiento. Yo soy una empresa, tengo una deuda indexada al LIBOR o al IBR acá en Colombia, y estoy previendo que el Banco de la República puede que empiece a subir tasas en el corto plazo. Entonces a mí me preocupa que la subida de tasas impacte el IBR y mi costo de financiamiento o mi costo de fondeo se incremente. Entonces yo busco hacer un derivado en el cual yo mitigue esa subida y de alguna manera logre fijar el IBR de aquí hasta la vida o la fecha de vencimiento de mi crédito. Ese es otro mecanismo. No solamente lo estoy utilizando para comprar materia prima o para vender producto en el exterior, sino también puedo utilizar los derivados como un mecanismo para mitigar el impacto del costo financiero en mi empresa, ¿correcto? También funciona del otro lado. Tengo un portafolio de inversión. Ese portafolio de inversión está gran parte en tasa fija o en tasa variable, perdón, y veo que las tasas de interés van a caer. Lo que hizo el Banco de la República durante este primer semestre, bajar las tasas mes a mes. Entonces lo que yo busco es que con esa caída de las tasas, si yo tengo inversiones indexadas al IBR, pues me van a rentar menos. Lo que busco de alguna manera es adelantarme a ese fenómeno y asegurar o convertir eso a tasa fija a través de una operación y mitigar mi riesgo a una caída de las tasas de interés en mis portafolios de inversión. ¿Correcto? ¿Qué agentes pueden utilizar los derivados como mecanismo de arbitraje? Los mismos agentes que lo utilizan para especulación lo pueden hacer. Lo pueden hacer también en algunos casos fondos de pensiones. Los fondos de pensiones a veces pueden identificar que hay oportunidades entre la tasa en pesos y la tasa en dólares, y a través de un derivado lo que hacen es aprovechar esa oportunidad de arbitraje y obtener una mayor rentabilidad en sus portafolios, ¿correcto? Recordemos arbitraje lo que es. Arbitraje lo que es obtener un beneficio por encima de lo que debería estar en el mercado sin asumir ningún riesgo. Entonces, en el caso más sencillo es comprar y vender un mismo activo. El activo debe valer siempre lo mismo, pero hay casos en que las condiciones de mercado se dislocan por coyunturas particulares, y yo puedo comprar y vender simultáneamente el mismo activo generando una utilidad y sin asumir ningún riesgo. Eso en los mercados eficientes no debería pasar, o debería durar muy poco, porque tan pronto como los agentes se dan cuenta de eso, empiezan a explotar esa situación, y el activo que está subvalorado sube de precio y el que está sobrevalorado cae de precio hasta que los dos quedan iguales y desaparece la oportunidad de arbitraje, ¿correcto? O sea, un ejemplo muy sencillo es: hay dos bodegas que venden maíz y están una distantes 5 kilómetros de la otra. El maíz en ambas tiene que ser exactamente el mismo precio, si es de la misma calidad. Si en una de las dos bodegas el maíz es diferente de precio, alguien se va a dar cuenta de eso, la va a comprar donde está barata y la va a ir a vender en la bodega donde está cara. Hasta que la gente se da cuenta de lo que está pasando y empiezan a comprar donde está barato, vender donde está caro, y los precios se vuelven a estabilizar. ¿Correcto? No sé si hasta ahí, hasta ahí vamos, ok. Ahí estamos perfecto, José. ¿Sí? Sí, Miriam, eh,
si hay unas preguntas por ahí acumuladas. José o Daniel, ¿me ayudan ahí? José Luis. Sí, es que precisamente te íbamos a preguntar eso, José. Yo estoy recopilando aquí las preguntas que van saliendo en el chat. ¿Te gustaría que las vamos haciendo, las guardamos para el final? Vi una por ahí que estaba hablando de las opciones, de qué diferencia, de qué pasa con las opciones. Exactamente. Te preguntaba cuál era la diferencia entre opciones y los derivados. Listo. Opción es un tipo de derivado. Digamos que derivado es el nombre genérico y dentro de ese gran grupo de los derivados hay muchos instrumentos. Los forwards que vimos, los futuros, las opciones, los swaps, vamos para llamar esos grandes grupos. Dentro de los contratos a futuro estamos hablando de dos tipos, forwards y futuros. Forwards y futuros cumplen exactamente la misma función. ¿Cuál es la diferencia entre un forward y un futuro? El forward se hace personalizado totalmente a la necesidad del cliente. Yo necesito comprar $527,350 con 27 centavos el 15 de marzo del 2021. ¿Correcto? Llamo al banco y a la necesidad exacta que yo tengo, a eso puedo hacer la operación. Los futuros, a diferencia de los forwards, son estandarizados. ¿A qué me refiero con estandarizados? Son montos predeterminados. Yo puedo negociar futuros de 100,000, 200,000, 300,000, 400,000. Yo ya no lo puedo hacer por el monto exacto que necesito, sino en los montos que me fija la bolsa donde estoy negociando el futuro. Así también son las fechas de vencimiento. Usualmente se vencen en marzo, en septiembre, en diciembre. Tienen fechas predeterminadas y días predeterminados en cada uno de los meses en los cuales se vencen las operaciones. Aparte de eso, en los forwards yo negocio el derivado hoy y me veo con mi banco o mi contraparte hasta dentro de 3 meses cuando cumplimos la operación. Y ahí yo giro la plata y el banco me gira los dólares o al revés. En los futuros, todos los días, digamos, los agentes tienen que entrar a poner garantías para asegurar el cumplimiento de la operación dentro de 3 meses. Alguien preguntaba, ¿qué pasa si en la fecha de vencimiento alguna de las dos partes no cumple la operación? ¿Cómo mitigo ese riesgo? Antes de hacer todas esas operaciones, usualmente se firma un documento entre el cliente y el banco. Vamos a ponernos aquí banco y cliente. Entre la empresa y el banco se firma un documento que acá en Colombia se llama el contrato marco, que es un documento estándar que regula todas las operaciones de derivados que se hagan entre las dos partes. Y ese básicamente es una guía o un mapa de ruta donde vamos a poner de acuerdo en las condiciones que vamos a cumplir banco y cliente para realizar las operaciones con derivados. Y ahí definimos tantos temas como primero, ¿qué pasa si alguno de los dos incumple? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual vamos a resolver el conflicto si alguna de las dos partes incumple? Otras cosas que se miran ahí, ¿quiénes son las partes autorizadas para negociar? Si yo tengo una empresa, no cualquier persona puede llamar al banco y decir es que quiero negociar o quiero hacer un forward. Solamente unas partes autorizadas, tanto del banco como del cliente, se dejan estipuladas en ese documento y son las que pueden efectuar las negociaciones. Todo ese tipo de cosas se miran dentro de ese documento, de tal manera que al final, cuando llega la fecha de cumplimiento, si alguna de las dos partes incumple, ya está previamente acordado entre ellas cuál va a ser el mecanismo a través del cual se va a resolver esa situación, ¿correcto? Entonces, ahí estamos ya viendo las dos situaciones. En el forward, tanto el banco como el cliente asumen el riesgo de que la otra parte le incumpla. A pesar de que está el documento, existe el riesgo de que la otra parte le incumpla. En los futuros, como todos los días se están poniendo garantías, el riesgo de que alguna parte incumpla está mitigado por esas garantías que se están colocando. Entonces, al final de los 90 días, el cumplimiento de ese derivado está prácticamente garantizado porque al ser los futuros negociados en unas bolsas de valores, estas bolsas tienen un mecanismo o un agente que se llama el clearing house o la cámara central de riesgo de contraparte, que lo que hace es pedir garantías al comprador y al vendedor todos los días. De tal manera que al final, cuando llega el cumplimiento de la operación, se garantiza que el derivado se va a cumplir y que no va a haber ningún riesgo de crédito allí de que alguna de las dos partes incumpla. Esa es una de las ventajas que tienen los futuros sobre los forwards o las operaciones OTC o también llamadas over the counter,
que se realizan entre dos partes solamente sin que medie una cámara de compensación en la mitad, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos esas dos diferencias. Respondiendo a las preguntas de qué pasaba si alguna de las dos partes incumplía. ¿Correcto? La otra pregunta que vi que estaban haciendo es ¿cuál es la diferencia con una opción? Recuerden que en los forwards o en los futuros, comprador y vendedor quedan obligados a cumplir la operación. Hoy pactamos una operación y la vamos a cumplir dentro de N tiempo, 3 meses, y dentro de 3 meses es que yo te giro la plata y tú me giras los dólares o lo que sea. Una opción, como su nombre lo indica, es un derivado financiero donde yo como comprador de la opción tengo el derecho, más no la obligación, de comprar un activo en una fecha futura a un precio determinado. Entonces, lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo y luego lo vamos sofisticando un poco. El ejemplo es el siguiente. Ustedes compraron un tiquete para ir a cine el viernes en la noche. Voy a suponer que no estamos en pandemia, sino que estamos en el mundo de antes. Compramos un tiquete para ir a cine y ese tiquete me costó 20,000 pesos. Pero ese día me llaman mis amigos y me dicen que me invitan a Cartagena con todo pago, todo incluido el puente. Pero yo ya compré el tiquete para ir al cine. Entonces, racionalmente, asumiendo que pues, no hay nada distinto, la decisión racional mía debería ser no voy al paseo con mis amigos porque ya compré el tiquete para ir al cine y más bien voy a ver la película porque ya lo compré, o pierdo los 20,000 pesos que pagué en el tiquete y me voy con mis amigos que me pagaron todo a Cartagena para el puente. Depende de cada quien, pero seguramente el 95%, 99% van a responder que mejor se van para Cartagena. Ese es un ejemplo de una opción. Yo compré el tiquete para ir al cine, pero resulta que me salió un plan mucho mejor. ¿Estoy obligado a ir al cine? No, a mí no va a ir Cine Colombia a decirme, señor José Manuel, usted compró un tiquete de 20,000, tiene que venir a sentarse aquí a ver la película, si no lo voy a demandar. No, si yo no voy no pasa nada, no pasa nada. Entonces, sencillamente no voy a cine y me voy a algo que es mejor para mí, que es me voy con mis amigos a Cartagena porque además me pagaron todo por el puente, la voy a pasar mejor. Ese es el ejemplo de una opción. Yo compré algo, pero yo no estoy obligado a hacerlo. Y si yo encuentro algo que está mejor, pues yo voy a hacer uso de algo que está mejor para mí. Entonces, ahora sí, vayámonos al caso vamos al caso de un importador. Entonces, el mismo caso, tengo que comprar $500,000 dentro de 90 días y pacto un precio a futuro que va a ser 3,800. Si dentro de 90 días el precio del dólar está más barato a 3,800, ¿yo qué hago? ¿Hago uso de mi opción o no hago uso de mi opción? Yo tengo que comprar $500,000. Tengo una opción que me permite comprar los $500,000 dentro de 3 meses a 3,800. Llegaron los 3 meses y el dólar está en 3,500. ¿Voy a comprar dólares a 3,800 cuando en el mercado está a 3,500? No. Pero si el dólar está a 4,000 y yo tengo una opción que me da la posibilidad de comprar a 3,800, pues ahí sí voy a hacer uso de la opción, porque me conviene. Yo solamente voy a hacer uso de la opción cuando me conviene a mí como comprador de la opción. Si no me conviene, yo no hago uso de la opción, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Digamos que en la vida no hay nada gratis. Las opciones a mí me dan el uso o me dan la posibilidad de utilizarlas solamente si me conviene. Si no me conviene, yo no hago uso de eso. Pero para poder tener ese perfil de que cuando algo me conviene, sí lo hago y cuando no lo hago, tengo que pagar una prima. Por eso es que las opciones, a diferencia de los forwards, que me dan el derecho, pero no la obligación, el día cero, cuando yo pacto el negocio con el banco o con mi contraparte, yo le pago la prima. ¿Correcto? Y en las opciones,
el comprador es la única persona que puede decidir si se retracta o si hace uso de la opción. Asimílenlo, por favor, como si fuera una prima de un seguro del carro. Ustedes compran, tienen su carro, pagan un seguro y el seguro los cubre si se roban, si lo estrellan, etcétera, etcétera. Si el 31 de diciembre no le ha pasado nada al carro, ninguno de ustedes va a ir a estrellar el carro para que el seguro les pague pues, la póliza del seguro. ¿Qué pasó ahí? Sencillamente pagué la prima, estuve asegurado todo el año, listo, no pasó nada. Lo mismo pasa con las opciones. Y las opciones tienen un valor, que es lo que se llama la prima, que la paga el comprador al vendedor de la opción. Y no es que como tal exista una fórmula única para determinar cuál es la prima de la opción. Eso depende de muchas variables, del activo subyacente, de cómo puedo hacer uso de la opción. Y acá es importante diferenciar dos temas. Uno es la prima, uno es cuánto pago yo por comprar esa opción, y otro es a qué precio puedo comprar o vender un activo bajo esa opción. Entonces son dos cosas, la prima y el strike. La prima es cuánto me cuesta comprar la opción y el strike es a qué precio o a qué tasa futura puedo comprar o vender el activo subyacente sobre el cual estoy haciendo la opción. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos las dos diferencias o la diferencia grande entre los forwards y las opciones. En los forwards, comprador y vendedor están obligados siempre. En la opción, solamente el vendedor queda con la obligación. Quien compra la opción, o sea, quien compra el seguro, es quien queda con el derecho de decidir si lo usa o no lo utiliza. ¿Y cuándo lo voy a utilizar? Solamente cuando me es conveniente. Si no me es conveniente, no lo utilizo. Y las opciones también pueden ser over the counter o personalizadas a la medida de cada cliente o estandarizadas a través de una bolsa. También se pueden manejar de ambas maneras, ¿correcto? No sé si hay alguna duda, a veces las opciones son un poco más complejas de entender, pero no sé si tienen alguna pregunta en este punto, la pueden hacer directamente por el chat o a través de alguno de los moderadores. Mira, Juan José, José, te están preguntando si las opciones están estandarizadas al igual que los futuros. También pueden estar estandarizadas en bolsas de valores, también pueden estar estandarizadas, sí. Y también están preguntando que si esa prima se relaciona de manera porcentual con el valor de la negociación o si es una prima estandarizada. No, la prima depende de muchas variables, no está estandarizada, depende del plazo al que yo quiero hacer la opción, del precio actual del activo subyacente, o sea, depende de muchísimas variables y no es como tal que exista una fórmula o una relación directa entre la prima y el valor del activo subyacente, no. No, cada opción sobre cada activo tiene un mecanismo de valoración y de cálculo de la prima diferente. Ya. Hay otra pregunta interesante de cómo se valora un portafolio de opciones. Un portafolio de opciones se valora, o sea, hay que valorar cada una de las opciones que están en el portafolio. Obviamente, eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos cómo es la administración de un portafolio de derivados en el día a día de un agente, llámese un banco que administra portafolios de derivados. Acá estamos viendo por ahora desde el punto de vista de las compañías que hacen uso de los derivados como mecanismos de cobertura. Ya. Entonces, esa parte es bien importante entender, digamos, la diferencia entre la opción y los forwards. Mucha gente está tentada a pensar, no, pues vámonos con las opciones. Las opciones es perfecto porque si me conviene la hago uso y si no me conviene no. Pero las opciones en la mayoría de los casos son muy costosas. O sea, pagar la prima es muy costoso y usualmente, en mi experiencia, las empresas son bastante reacias a pagar primas. Porque además es difícil justificarle a una junta directiva que me gasté 100 millones de pesos en primas para mitigar la compra de dólares. A pesar de que puede hacer sentido, usualmente las primas son costosas
y hay cierta precaución a pagar las primas, ¿correcto? Dentro de su experiencia, precisamente, como qué industrias o qué empresas son más propensas a, pues, a tener ese riesgo o a adquirir ese riesgo, a decir, listo, yo le pago la prima. No, yo creo que eso es muy relativo. ¿Qué es lo que hacen, qué es lo que hacen las empresas? Aquí me estoy metiendo un poquito más en un tema un poco más avanzado. Lo que hacen las empresas es hacer estructuras con opciones, combinar opciones, de tal forma que la prima sea cero o la prima sea muy bajita, y a través de eso utilizan esos mecanismos para bien sea vender dólares o vender un activo a futuro o comprar ese mismo activo a futuro. Mm, Eso lo utilizan bastante las empresas acá, principalmente los exportadores. Los exportadores usualmente utilizan mucho las opciones la combinación de opciones para mitigar su riesgo cambiario. Los importadores realmente poco utilizan las opciones, y casi siempre están del lado de los forwards o de los futuros, principalmente los forwards. Ya, depende más bien de quién sea y qué busque. Es algo muy específico entonces. Exactamente, exactamente. Y eh, aquí he visto un par de preguntas de qué es mejor especular con opciones, con acciones, con forwards. Son alternativas diferentes. Eh, son, son, son mecanismos distintos. Hay que evaluar las ventajas y desventajas de cada uno en función de cuál es la condición de mercado. Y si yo estoy especulando, ¿cuál es mi expectativa del activo sobre el cual estoy especulando? Mm, si yo sé que el activo sobre el cual estoy especulando se va a valorizar, o creo que se va a valorizar el 20%, pero la prima hace que ese 20% se me convierta en un 10%, seguramente es mejor que haga otro tipo de cobertura o utilice otro tipo de mecanismo, para tratar de beneficiarme de ese movimiento que estoy esperando en el mercado. Eso es algo que tienen que evaluar cada persona o cada gente en su momento. Ahora, esto es algo que las empresas eh, lo miran en el día a día y dicen, ¿qué me sale mejor? ¿Cubrirme con forwards o cubrirme con opciones? Mm, y sus comités financieros lo evalúan y al final deciden qué les parece que es más conveniente, eh, a la luz de cada momento de sus coberturas. Mm, Pero lo que les digo, las opciones pues, desafortunadamente son costosas, y hacen que muchos agentes pues, no hagan uso de ellas precisamente por esto. Pero cada día más clientes, principalmente los exportadores aquí en Colombia, están haciendo uso de las opciones. ¿Correcto? Listo, perfecto. ¿Qué Bueno, más preguntas hay por ahí, José? ¿O vas a seguir con un tema? no sé si hay alguna otra acá. Entonces, una última pregunta de las opciones, antes de continuar, es ¿qué tipos de opciones hay? Hay dos tipos de opciones. Unas opciones que me dan el derecho a comprar y otras opciones que me dan el derecho a vender. Las opciones que me dan el derecho a comprar se llaman opciones call y me dan el derecho a comprar un activo en una fecha futura a un precio determinado. Y las opciones put me dan el derecho, más no la obligación, de vender un activo en una fecha futura a un precio determinado. Esos son los dos tipos de opciones que existen, call y put. Y dentro de las modalidades de opciones tenemos dos tipos de modalidades, opciones europeas y opciones americanas. Las opciones europeas son las que yo puedo cumplir o ejercer solamente en la fecha de vencimiento. Si yo pacté una opción que vence dentro de 90 días, solo a los 90 días puedo ver si es que me conviene hacer uso de la opción o no. Y en la otra modalidad de opciones son las opciones que llamamos opciones americanas. Y esas opciones le dan al comprador el derecho de ejercer la opción en cualquier momento, desde hoy hasta el día 90 cuando se vence la operación. No tengo que esperar a que llegue la fecha de vencimiento para decidir si hago uso de la opción o no, sino que durante todos esos 90 o 180 o 360 días, yo puedo decidir si quiero hacer uso de la opción o no. ¿Correcto? Exacto. Europeas, bullet. Asúmenlo como europeas, bullet, o solamente lo puedo hacer en la fecha de vencimiento. Las americanas en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento.
Listo, listo, José, muchísimas gracias. Hay otra pregunta, precisamente de Álvaro Vasallo, que fue uno de los Sí, organizadores. Entonces, Álvaro, cuéntanos. sí, José, por acá había una pregunta en el chat que me parece interesante y dice que si los inversionistas extranjeros suelen realizar coberturas en Colombia o simplemente prefieren exponerse a la tasa de cambio como parte de la estrategia. Hay de ambas, hay de ambas. La mayoría de los inversionistas extranjeros entran a Colombia y cubren su exposición a la tasa de cambio. ¿Qué puede pasar? Yo soy un inversionista extranjero y estoy entrando a Colombia con dólar a 3.000 y estoy comprando títulos del gobierno. Si yo no me cubro, ¿qué pasa con la rentabilidad? Seguramente esta subida a 4.000 pesos el dólar me hubiera quitado toda la posible rentabilidad que hubiera podido tener con la deuda pública o con los TES en Colombia. Entonces, usualmente ellos entran a Colombia y hacen la cobertura cambiaria para mitigar el efecto tasa de cambio. Cuando ellos entran a Colombia, lo que les interesa es la rentabilidad que está dando el activo en Colombia, pero quieren quedar cubiertos contra la tasa de cambio. En otras circunstancias, y eso depende de cada inversionista, el inversionista también puede estar pensando que aparte de la rentabilidad que va a obtener con el activo acá en Colombia, está esperando también que el peso se valorice contra el dólar y puede decidir que no va a cubrir su inversión o que no la va a cubrir al 100% porque está esperando que también la tasa de cambio o el peso se valorice contra el dólar. Ahí depende de cuál sea la expectativa que tenga el inversionista en cada momento, pero en la mayoría de los casos el inversionista entra y cubre su inversión contra tasa de cambio. O sea, hoy en día es muy común que precisamente siempre el inversionista llegue haciendo una cobertura, sea con algún instrumento, pero es casi como un mandato, es mandatorio. No es que sea obligatorio, el inversionista es libre de hacerlo como quiera, y no es que si hoy hice la inversión, entonces hoy tenga que hacer la cobertura. No, usualmente no es que lo hagan así, pero sí en la gran mayoría de los casos el inversionista está entrando y quiere cubrir obviamente la exposición a tasa de cambio. No es que sea totalmente, o sea, no es que sea simultáneo, porque además en muchos de los grandes inversionistas esa gestión está repartida. Hay una persona que se encarga solamente de la inversión, por decir algo, en títulos, en bonos, y hay otra persona que está encargada de decidir si cubre o no cubre. Entonces, yo como inversionista me estoy centrando solamente en la parte de bonos, pero hay otra persona en la misma compañía que se encarga de decidir si cubre o no cubre el riesgo cambiario. Al final, a los dos los van a medir aparte, dependiendo de qué tan buena haya sido su estrategia. Pero si yo solo me dedico a los bonos, a mí solo me van a medir por cómo me vaya con los bonos sin tener en cuenta el efecto de tasa de cambio. Pero la persona que está trabajando acá no la miden por los bonos, sino por cómo gestionó la tasa de cambio. Entonces, esa puede también ser una tarea que está dividida o que puede estar en cabeza de una sola persona. Súper, José, muchas gracias. Vale, no, con mucho gusto. Entonces, ahí con eso terminamos forwards, opciones y futuros. Usualmente estos tipos de derivados se utilizan en plazos cortos. Y por plazos cortos vamos a irnos hasta 18 o 24 meses. Hasta 2 años, hablemos de un plazo relativamente corto. La mayoría de las empresas cubren a 3 meses, a 6 meses, pero puede haber casos donde las empresas puedan cubrir recurrentemente flujos futuros hasta por 2 años, inclusive hasta por 3. Pero en el común de los casos vamos a hablar de 1 año o 2 años, porque es el flujo operativo del negocio. Yo tengo que comprar materia prima o tengo que traer los dólares por las exportaciones que estoy haciendo. El otro caso que podemos tener, y acá estamos hablando de otros derivados, otro tipo de derivados, es cuando yo tengo una deuda de largo plazo. Entonces, como las tasas en Estados Unidos están tan bajas, yo puedo tener el plan de tomar una deuda en dólares a 5 años. Voy a tomar una deuda en dólares a 5 años y voy a tener que pagar LIBOR más 2% cada 3 meses durante los próximos 5 años. ¿Qué pasa aquí? Esta ya es una operación de más largo plazo, estamos hablando de 5 años, 5, 10, 15 años, y lo que yo quiero es cubrir mi exposición a tasa de cambio en un crédito que tomé por 5 años.
No lo puedo hacer con forwards, no lo puedo hacer con futuros, no lo puedo hacer con opciones porque el plazo es mucho más largo. Y aquí entran unos derivados que se conocen como swaps. Los swaps no es nada más que una agrupación de forwards o de derivados, por llamarlo de alguna manera, donde yo lo que estoy pactando es comprar o vender un activo durante un plazo determinado, en este caso 5 años, en tramos específicos. Entonces estoy pactando comprar dólares cada 3 meses durante los próximos 5 años. Entonces es como si estuviera haciendo un paquete grandísimo de forwards de a 3 meses, de 3 meses. Pero estoy llamando un swap porque es una única operación o un único paquete donde yo me comprometo a comprar cada 3 meses una cantidad determinada de dólares y la contraparte a su vez me va a entregar cada 3 meses otro activo subyacente en esa operación. Entonces, si yo tengo una deuda de largo plazo, 3, 5, 10 años, donde tengo que pagar dólares, lo que hago hoy es, hago un swap donde de una vez pacto a cómo voy a comprar esas divisas durante los siguientes 3, 5 años y con eso yo conozco desde hoy cuál va a ser mi costo financiero. ¿Correcto? Y aquí hablamos de 2 tipos de swaps. Hablamos el swap de tasa de interés y el cross-currency swap. Entonces, swap de tasa de interés, el más sencillo de todos. Yo soy una empresa que tomé una deuda a 20 años indexada al IBR. Imaginémonos el caso de empresas públicas de Medellín, que usualmente tiene proyectos de largo plazo, toma deuda a largo plazo, vamos a suponer que toma una deuda a 20 años indexada al IBR, IBR más 2%. Lo que le preocupa a EPM es que el IBR empieza a subir. Entonces hace un swap de tasa de interés donde lo que va a hacer es fijar esa IBR desde hoy para los siguientes 20 años. A través de esa operación yo lo que hago es convertir mi crédito de IBR o de tasa flotante, convertirlo a una tasa fija a través de un swap. En el swap, ¿yo qué hago? En el swap vamos a suponer que yo soy Empresas Públicas de Medellín, yo me comprometo con el banco a pagarle una tasa fija durante los próximos 20 años y el banco se va a comprometer conmigo a pagarme el IBR. Estamos intercambiando tasas de interés. Yo pago tasa fija, el banco me paga IBR. Y ahí lo que estoy haciendo es intercambiando un crédito que tengo en tasa variable IBR a un crédito a tasa fija. No quiere decir que yo esté deshaciendo el crédito o que ahora en el contrato de crédito el banco me diga, el crédito ya no es a tasa variable, sino que es a tasa fija. No, yo sigo teniendo mi crédito a tasa variable, pero ahora tengo un instrumento financiero nuevo que es el swap de tasa de interés, que cuando los uno los dos, lo que estoy haciendo financieramente es convertir mi deuda en tasa variable a una deuda en tasa fija. ¿Correcto? Swap de tasa de interés, una única moneda, pesos, 2 tasas de interés. IBR y tasa fija, o antes de TF y tasa fija. O si yo soy una empresa en Estados Unidos, también LIBOR a tasa fija en dólares. Pero la condición del swap de tasa de interés es que es basado sobre una única moneda. Y luego viene el cross-currency swap. El cross-currency swap es donde yo intercambio deuda o activos en 2 monedas distintas. Volvamos al caso de la empresa que se endeudó en dólares. Yo me endeudé en dólares, pero yo soy una empresa colombiana. Yo tengo que pagar esos dólares y yo genero pesos. Entonces tengo que comprar dólares para pagar la deuda. Lo que hago es un cross-currency swap donde voy a recibir dólares, no sé, 10 millones de dólares a una tasa del LIBOR más 3 y voy a pagar pesos a una tasa fija o a una tasa variable a tasa fija del 10% en pesos o tasa variable del IBR más 2% en pesos. Entonces lo que estoy haciendo es que mi crédito en dólares, correcto, que tomé hoy, lo estoy uniendo con un cross-currency swap peso-dólar, donde en el swap estoy recibiendo dólares a una tasa de interés en dólares y estoy pagando simultáneamente pesos a una tasa de interés en pesos. Cuando uno de las 2 operaciones, mi crédito original, que era en dólares, queda convertido a un crédito en pesos a una tasa conocida de hoy, bien sea IBR o bien sea tasa fija. Entonces ahí están los 2 tipos de swaps, tasa de interés y cross-currency swap. Puedo tomar endeudamiento en cualquier moneda, le hago un cross-currency swap y lo convierto
a un crédito en pesos a tasa fija o a tasa variable, o al revés, como lo quiera manejar. ¿Correcto? No sé si ahí tienen alguna pregunta con relación a los swaps. Sí, José, precisamente hay una pregunta en el chat te preguntan cómo funcionaron los credit default swaps en el 2018, que busca cada parte, el tenedor y el comprador. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de los swaps, estamos hablando de derivados sobre activos o sobre índices. Estamos hablando de un derivado sobre el precio del petróleo, sobre el precio del café, del algodón, del dólar. En los swaps estamos hablando de que el activo subyacente son tasas de interés, la LIBOR, el IBR, la tasa fija. Los credit default swaps son derivados sobre crédito. Entonces, ahí el derivado es sobre la posibilidad de que haya una quiebra o un default de una contraparte. En el 2008 creo que la pregunta es, los credit default swaps, por ejemplo, yo compro un derivado, o sea, yo soy la República de Colombia, o yo soy un inversionista que compro títulos de la República de Colombia. Y a mí me preocupa que eventualmente el gobierno de Colombia entre en una cesación de pagos y no me pueda pagar el bono que yo compré. Entonces yo lo que hago es que entro en un credit default swap y lo que estoy haciendo ahí es comprando un seguro en caso de que el gobierno de Colombia haga default. Ahí a mí no me interesa ahí qué pase con el precio, o sea, no me interesa comprar el bono a futuro ni vender el bono a futuro, simplemente estoy haciendo un derivado sobre la calidad crediticia de un emisor específico. A mí me preocupa que el emisor del bono se quiebre y yo quiero estar protegido contra eso. Que si el emisor del bono se quiebra, a mí me den el capital y no pierda nada. Esa es la diferencia entre los derivados que hemos visto anteriormente y este derivado que es un credit default swap. Aquí son derivados de crédito. Y el derivado de crédito, digamos que la condición o se ejerce o se ejecuta solamente si el emisor subyacente entra en default. Entonces yo puedo comprar un derivado de crédito sobre Bancolombia y si Bancolombia, caso hipotético, llega a entrar en default, a mí ese derivado me da un pago y me protege mi inversión bien sean acciones o en bonos de Bancolombia o de cualquier otra entidad. Acá en Colombia no son muy utilizados. Acá en Colombia se pueden comprar y la pregunta es buena. Alguien pregunta que si ese credit default swap se puede aplicar para Bianca. En este momento un credit default swap sobre Bianca debe ser supremamente, o sea, tiene que ser muy caro por la situación de la empresa. En Colombia los bancos no tienen permitido ser emisores de credit default swap, porque obviamente eso implica un riesgo importante. Solamente se pueden comprar, o sea, yo puedo como institución financiera proteger mi riesgo comprando credit default swaps, pero yo no puedo emitir credit default swaps, ¿correcto? En el 2008 lo que pasó es que habían muchos credit default swaps emitidos y obviamente vino pues las quiebras que ya vimos en el sector financiero en Estados Unidos y eso obviamente pues digamos que era un evento que en ese momento era considerado un evento extremo y a los bancos les tocó salir a cubrir o a pagar todos esos swaps que habían vendido en el pasado. Correcto. Listo, perfecto. Hasta ahí vamos con los swaps. Sí, súper por los swaps. ¿Listo? Vale, perfecto. Es que había por acá una pregunta que me quedó rondando. Acabaron de preguntar de cuál es la diferencia entre un cross-currency swap y un FX swap. Bueno, el cross-currency swap es una operación donde estamos intercambiando monedas y tasas de interés. Un FX swap es una operación, primero, que es de mucho más corto plazo. Usualmente no va más allá de los 3 meses o en algunos casos hasta un año. Y es una operación donde sencillamente yo hoy compro unos dólares y
simultáneamente hago la venta de esos mismos dólares a una fecha futura. En el swap yo me comprometo durante un periodo de tiempo determinado a comprar o a vender o a intercambiar flujos en una moneda o en otra moneda por un periodo de tiempo determinado. Mientras que el FX swap simplemente es una compra o una venta hoy, haciendo la operación contraria en el futuro. Voy a explicar. Hoy compro dólares y vendo esos mismos dólares a 90 días. O hoy vendo dólares y recompro esos dólares a 90 o a 180 días. Y usualmente los FX swaps son operaciones que se utilizan para administrar la liquidez que tengo en dólares, en este caso en dólares. Si tengo excedentes de liquidez en dólares, pues me interesa vender esos dólares y recomprarlos a futuro, o si necesito dólares hoy, pues me interesa comprar esos dólares hoy y venderlos a futuro cuando ya mi situación de liquidez en dólares es mejor. Usualmente se utiliza para temas de manejo de liquidez en dólares en el corto plazo. Bueno, muy bien. Yo creo que ahí ya hemos visto un poco los diferentes derivados y cómo los utilizamos desde el punto de vista de mitigación de riesgos. Ahora vamos a pasar al otro lado, que es, ¿qué hago yo como administrador de portafolios de derivados? Cuando yo soy una empresa y llamo a un banco, el banco me da el precio al cual me hace el derivado. ¿Qué estoy haciendo yo ahí como empresa? ¿El banco qué está haciendo? El banco está sencillamente asumiendo el riesgo del cliente. Cuando yo hago un derivado como cliente, el riesgo no desaparece. Simplemente lo estoy trasladando, lo estoy pasando de mi empresa al banco y el banco está asumiendo el riesgo. Entonces, ahora yo, si soy un administrador de portafolio en un banco o en un fondo de inversión, yo quedo con ese riesgo. Y yo soy ahora responsable de gestionar ese riesgo para que un movimiento adverso a mí no me afecte negativamente. Yo como banco, si estoy dispuesto a recibir el riesgo del cliente, asumirlo, pues yo espero obtener un beneficio. Yo no espero que el cliente me pase el riesgo y yo pues quedarme con ese riesgo y no obtener nada a cambio. Si yo estoy asumiendo el riesgo del cliente, yo tengo que obtener un beneficio por eso. Entonces los bancos, pues lo que hacemos cuando estamos manejando los portafolios de los clientes, pues es obviamente en los precios que se están dando a los clientes estamos sacando un margen, que ese margen de alguna manera nos ayuda a mitigar ese riesgo que estamos asumiendo, pero de ahí en adelante, como los mercados cambian todos los días, lo que hoy para mí puede ser un buen negocio, mañana puede que no lo sea. Entonces, cuando un administrador de portafolio empieza a recibir operaciones con los clientes, le compro, le vendo, le compro, le vendo, le compro, le vendo, yo ya como administrador de portafolio no puedo irme a mirar cada una de las operaciones que he hecho. O sea, yo no puedo mirar, hice esta operación hace un día, o hice esta, no. Yo ya lo que tengo que mirar es todo el paquete completo. ¿Cuántos derivados tengo? ¿Correcto? ¿A qué plazo promedio? Etcétera, etcétera. Y acá, o sea, yo no puedo decir es que tengo 100 millones de dólares a un plazo promedio de 90 días y la posición que tengo es que estoy comprado, tengo compras por 50 millones y ventas por 30 millones. O sea, estoy comprado en el neto 20 millones, o sea que si el dólar sube, yo voy a ganar. Porque pues, no lo puedo ver así de superficialmente. Ya como administrador de portafolio, entonces hay que empezar a discriminar todo en bandas de tiempo. Entonces yo empiezo a mirar, bueno, yo tengo este portafolio de derivados, pero yo lo voy a dividir en bandas de tiempo. ¿Cuántos de estos derivados se me vencen en 30 días, en 60, en 90, en 180, en 270? Puede que yo esté comprado o que tenga compras de 50 millones solamente en los siguientes 30 días y que tenga una venta grandísima de 100 millones a 180 días. Una cosa es mirar el agregado, que me dice que estoy largo en 50 millones. Otra cosa es descomponerlo por bandas de tiempo. Entonces, la función del administrador de portafolio es sentarse a mirar cómo está su portafolio, cómo está discriminado en bandas de tiempo, dónde tengo concentrados mis riesgos. Puede que mi riesgo grande esté concentrado en 180 días. Entonces, yo ya digo, ok, ahí es donde tengo que poner atención.
30, 60 y 90 días no me preocupan, porque ahí no tengo riesgos grandes. En 180 días tengo concentrada gran parte de mi riesgo de tasa de cambio, de tasa de interés. Entonces, ahí tengo que hacer algo. Y hoy mi portafolio está concentrado en 180 días. Pero hoy me salió un negocio nuevo grandísimo y resulta que ya mi portafolio no está concentrado en 180, sino que ahora pasó a estar concentrado en 60 días. Entonces, lo que ayer o lo que hace una hora para mí era importante, que eran 180 días, mirar ese nodo de tiempo, ahora para mí va a ser importante mirar 60 días, 90 días. Y todos los días eso va cambiando y todos los días el administrador de portafolio tiene que ver cómo balancea su portafolio. Yo asumo los riesgos del cliente y entran dentro de la masa grande que es mi portafolio de derivados, pero tengo que empezar a mirar cómo mitigo los riesgos que estoy asumiendo en ese portafolio y en ese proceso de mitigación de riesgos tengo adicionalmente que generar una utilidad, porque de nada me sirve simplemente asumir los riesgos, mitigarlos y al final salir en ceros. La idea es que en ese proceso en el que yo asumo los riesgos de los clientes y gestiono el portafolio, genero una utilidad, genero un margen, ¿correcto? También como administrador de portafolios puedo decidir tomar posiciones direccionales. Entonces yo digo, va a haber una demanda grande de dólares porque va a haber una operación grandísima que van a tener que sacar dólares del país, entonces yo me adelanto y me posiciono en mi portafolio para hacer frente a eso. Acá no estoy esperando el negocio del cliente, sino que tengo una expectativa de mercado y a través de mi portafolio de derivados tomo una posición que va direccionada a beneficiarme si la expectativa que yo tengo se materializa. O con la bajada de las tasas del Banco de la República. También tengo una expectativa de que la tasa estaba al 3.25 y que va a llegar al 2%. Entonces yo me adelanto a eso porque es mi expectativa y a través de mi portafolio de derivados tomo unas posiciones que si sea la expectativa que estoy teniendo, seguramente me va a llevar a verme beneficiado. Y ese es el día a día. Y es básicamente un tema de disciplina. Todos los días mirar cómo está mi portafolio, dónde tengo concentrados los riesgos y cómo lo puedo mitigar y si hay oportunidades de mercado, cómo las puedo tomar. Lo que hoy para mí es un portafolio con estas características, un solo negocio de un cliente en 5 minutos me puede voltear totalmente el portafolio y ahora tengo una estructura totalmente diferente. Y ese es el día a día. El portafolio va cambiando cada momento y me tengo que ajustar y tengo que empezar a manejar. Ahora, acá hay una pregunta buena de Alejandra que dice, ¿qué variables exógenas debo tener en cuenta para operar derivados? Muchísimas. O sea, depende del derivado obviamente que estés gestionando. Es diferente gestionar un derivado sobre el precio del maíz a gestionar un derivado sobre el precio del petróleo o sobre dólar. Pero usualmente lo que tienes que mirar son las condiciones que afectan el precio de ese producto. Si estoy hablando del petróleo, entonces a mí me interesa saber cómo está la demanda en China, cómo está la demanda en Estados Unidos, cómo está la demanda en la India. Si Estados Unidos reactivó el fracking, entonces va a haber mucha más producción de petróleo en Estados Unidos. Todo ese tipo de cosas. En este momento, pues con el tema de la pandemia, pues entra una nueva situación. Si es el precio del dólar en Colombia, entonces hay que mirar cómo está la balanza cambiaria del país. Tenemos más flujos de entrada, tenemos más flujos de salida. Si la tasa de interés en Colombia está bajando, ¿será que habrá menos apetito por entrar a Colombia? Entonces menos dólares, entonces la tasa de cambio va a subir. O sea, son todas las variables económicas de contexto que afectan el precio del activo subyacente, así como las del mercado propio del activo subyacente. Una cosa es mirar qué está pasando con la economía mundial, otra cosa es mirar específicamente qué está pasando con las variables que afectan el mercado del petróleo. Producción, si hay un huracán en el Golfo de México y la producción en Texas y en Houston seguramente se va a cerrar por el tema del huracán, entonces eso sube los precios. Bueno. Y eso es todo lo que hay que estar mirando todos los días cuando se está manejando un portafolio de derivados. No solamente estar mirando mis concentraciones, cómo está repartido en el tiempo, sino todas esas variables exógenas que pueden afectar el precio del activo sobre el cual yo estoy operando.
José, respecto a eso, Andrea nos comentaba que ustedes todos los días hacían un market update en las mañanas. Te quería preguntar, ¿precisamente hay un market update específico para derivados o era más algo general, ahorita que hablas de todas esas variables exógenas? Eso depende de cómo esté organizado, pero usualmente esos market updates lo que tienen es un resumen de cómo está la situación general en el mundo. O sea, cómo amanece el mundo, qué pasó anoche en Asia, qué ha pasado en Europa, cómo amanecen digamos, las cosas en Estados Unidos y qué podemos esperar del comportamiento durante el resto de la jornada. Usualmente, pues hablando acá en Colombia, cuando llegamos por la mañana, Asia ya ha cerrado, Europa está casi que a mitad de jornada, entonces es importante saber qué pasó la noche anterior en Asia, qué está pasando en Europa, eh, cómo está el pre-market en Estados Unidos y cómo creemos que puede ser la jornada afuera y cómo puede impactar acá, cuáles son las expectativas en términos generales. Y de ahí se desprenden las expectativas para cada tipo de activo. Entonces, con base en ese contexto que tenemos, ¿qué podemos esperar del comportamiento del dólar? ¿Qué podemos esperar del comportamiento de los TES? ¿Qué podemos esperar del comportamiento de los precios de los derivados también? ¿Qué podemos esperar del precio de las acciones? Obviamente es mucho tema y esas reuniones usualmente no duran más de media hora y lo que se hace es hacer un recuento muy rápido eh, para formar más o menos una idea de cómo puede ser el comportamiento de los activos durante el día. Que puede que en 5 minutos salga una noticia que cambie radicalmente todo, pero pues ese es el día a día. José, es que precisamente después de que yo estuve ahí en la mesa con ustedes y vi eso, lo implementamos en los Andes y estamos intentando hacerlo todos los lunes. O sea, es menos frecuente, pero es también como ver cómo se está moviendo el mundo así. Eso es muy bueno y la verdad eso hace parte de la disciplina de quienes manejan portafolios, bien sean de derivados o inversiones. Siempre está acá es súper importante tener información clara y tener información inmediata. A mí no me sirve saber con 15 minutos de retraso que anunciaron que iba un huracán al Golfo de México, porque el mercado ya reaccionó y cuando yo me di cuenta, pues ya, o sea, ya no puedo hacer nada. Acá la información hay que tenerla inmediata y hay que saber cómo interpretarla y cómo reaccionar. ¿No? Es súper importante. Y adicionalmente, si tenemos clientes, en la labor de asesoría a los clientes valoran mucho cuando su banco o la persona que maneja la cuenta lo llama y le dice, mire, el mundo amanece hoy así, hoy creemos que puede pasar esto, que puede pasar X, Y, Z, o a veces los clientes llaman, oiga, ¿qué cree el dólar? ¿Qué cree el petróleo? ¿Pero por qué? Y si uno le dice, no, espere, no tengo ni idea, ¿cómo es que no? No, uno tiene que decir, no, mire, creemos que puede ser A, B, C. Tampoco tenemos la respuesta, tampoco es que tengamos la bola de cristal, pero sí lo que hacemos es construir elementos de juicio para poder dar al cliente una opinión educada de lo que creemos que puede pasar y cómo la situación A, B o C puede influir sobre lo que directamente le preocupa al cliente, el precio del dólar, la tasa de interés. Sí, súper. Hay otra pregunta respecto al análisis técnico y al análisis fundamental. Dice, en las coberturas de todo tipo de derivados, ¿diría que el análisis fundamental está por encima del técnico a la hora de asumir riesgos? Esa es una buena pregunta. Es difícil de responder con una sola respuesta. Eh, yo diría que las dos se complementan. El análisis fundamental definitivamente es lo que va a determinar al final cuál es el precio de un activo. Lo que pasa es que el análisis fundamental o los precios de los activos pueden estar muchas veces por mucho tiempo alejados del análisis fundamental. ¿Correcto? Por ejemplo, si ustedes dicen toda la inyección de liquidez que está sacando la Reserva Federal en Estados Unidos, toda esa cantidad de dólares que están imprimiendo, que están sacando, lo que uno debería pensar es que el dólar debería meterse a una desvalorización tremenda porque va a haber muchos dólares. Pero no, no pasa. Entonces, ese tipo de cosas que fundamentalmente uno diría, esta debería ser la situación, pues a veces no se dan porque a veces los activos pueden durar desviados de sus fundamentales por un cierto tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta el análisis fundamental, pero también el análisis técnico, porque muchos de los movimientos en el mercado
están también basados en cómo se comportan los precios de los activos en el corto plazo y técnicamente, pues hay muchos agentes que están mirando esos mismos indicadores técnicos y que toman decisiones con base en ellos. Entonces, muchas veces en el corto plazo predomina el indicador técnico sobre el fundamental porque hay muchos agentes que están mirando técnicamente cuál debería ser el comportamiento, dónde debería caer, dónde debería subir y en función de eso toman decisiones. Yo creo que las dos se complementan indiscutiblemente. Precisamente en diferentes periodos de tiempo. Lo que hablabas de que a veces puedo tener un riesgo mayor a 180 días, un riesgo menor a 30 días. Y precisamente ahí Sí, cambia y la decisión. usualmente el análisis técnico se utiliza más para operaciones de corto plazo, más de especulación, del día a día. O sea, si yo soy un fondo de pensiones que tengo un horizonte de tiempo de largo plazo, a mí me interesa hacer el análisis fundamental principalmente. Yo necesito saber en el largo plazo cuál va a ser la inflación en Colombia, etcétera, etcétera. A mí no me interesa saber que hoy el dólar se va a mover 50, 20 pesos arriba o abajo del técnico. Claro, lo tengo que mirar, pero mi vocación o mis portafolios son de largo plazo. Yo tengo que tener en cuenta más los fundamentales. Un operador del día a día, pues a él no le interesa tanto el fundamental como tal, sino mirar técnicamente dónde son los niveles donde puedo entrar y puedo salir hoy para tratar de obtener un rendimiento determinado. Ya, súper. Ahorita hablaste precisamente de que se necesita tener acceso a la información instantáneo, pero también interpretar la información. Precisamente nos puedes desarrollar un poco cómo se interpreta esa información o qué conocimientos, qué habilidades se necesita para interpretar esa información. Eso hace parte del proceso de formación de la persona. Yo puedo tener toda la información en tiempo real, todos los precios, todas las noticias, pero si yo no sé cómo hilar esa información, es como si estuviera recibiendo solamente ruido. Y ahí es muy importante entender todos los temas o los conceptos de economía o de macroeconomía. ¿Qué me dice la inflación? ¿Qué me dice la balanza de cambios? ¿Qué me dice la cuenta de capital? ¿Qué pasa cuando hay un desbalance entre importaciones y exportaciones? ¿Qué pasa cuando me ponen un arancel? Cuando mi principal socio decide que me va a poner sanciones. Eh, Esas son cosas que solamente se pueden lograr a través de la formación. Yo tengo que entender cómo estas variables las puedo unir, pero eso no es que me llegue de la nada, lo tengo que empezar a trabajar eh, formándome y entendiendo, bueno, si la inflación llega y la inflación está por encima de lo que está esperando el mercado, entonces esto genera este movimiento y así lo debo interpretar de aquí en adelante. Esto también lo da la experiencia, pero mucho de eso viene de la formación. Mucho de la formación. Es como si me sientan en un Boeing. O sea, yo puedo, sí, puede ser el último avión, el más moderno y puedo tener toda la tecnología, pero si yo no sé cómo utilizar los controles y cómo los interpreto, pues de nada me sirve estar sentado ahí. Exactamente pasa lo mismo con la información. Yo puedo tener toda la información en tiempo real, pero si no sé cómo hilarla, me da lo mismo. Claro, claro. Hay otra pregunta también respecto a si los administradores de portafolio suelen hacer proxy y coberturas cruzadas en Colombia. Sí, en algunos casos no es lo más común, pero en algunos casos sí puede haber coberturas cruzadas. O sea, ¿qué es un proxy? Hay veces que yo quiero cubrir un riesgo, pero no existe como tal un derivado sobre ese activo en particular, o no tengo acceso a ese derivado. Entonces lo que busco es un activo que tenga una correlación muy cercana o una correlación muy alta con ese activo que quiero cubrir y miro si ese sí tiene una cobertura y me voy con esa cobertura. ¿Correcto? En algún momento o a veces todavía el peso mexicano y el peso colombiano tenían una correlación alta y supongamos que no tuviera cobertura sobre pesos, podría irme a hacer cobertura sobre pesos mexicanos, que es un proxy para mitigar lo que podría ser mi exposición al peso colombiano. Eso se puede hacer. eh, Obviamente quedo sujeto a que la correlación preciso deje de funcionar cuando hago la cobertura. Son los riesgos que se corren, pero es un mecanismo también que se utiliza en la cobertura. Ya, ya, ya. Alguien pregunta que si puede hacer análisis técnico a largo plazo con velas mensuales.
Sí, pues yo la verdad es que no soy experto en análisis, pues en ningún tema, pero mucho menos en análisis técnico. Eh, yo creo que sí, o sea, dependiendo del periodo de tiempo que uno quiera manejar, he leído artículos que dicen que las velas de 5 minutos para los traders del intradía son lo mejor, pero depende de lo que queramos mirar, depende de lo que queramos mirar. Ahí realmente, pues, no tendría mucho más para aportar en ese tema del análisis técnico tan a largo plazo. Yo creo que tan a largo plazo es complicado. José, había otra pregunta repetitiva en el chat y piden bibliografía. O sea, si quieren profundizar en este tema de swaps, en este tema de derivados. En bibliografía yo creo que lo mejor es irse a los libros de John Hull, que él tiene dos, uno que es Introducción a los mercados de futuros, opciones, es que por acá no, yo creo que, ya está. Uno es este, Fundamentos de futuros, opciones, mercados de opciones, de John Hull. Sí. Yo creo que lo deben conocer la gran mayoría. Él tiene fundamentos y tiene el otro que es el siguiente, que es más avanzado. O sea, estas son como las Biblias en este tema de derivados. John Hull es un referente súper importante en este tema. John Full. John. ¿Puedes traer el apellido, por favor? Claro, yo lo puedo poner ahí en el chat, sí. Sí, súper, eso. Listo, perfecto. John C. Hull con José. Ah, ya José lo va a poner, súper. Ah, pero ¿quedó en privado? No, un momento lo pongo en público. No sé por qué me queda en privado. Es el que pusieron ahí, el que puso Santiago Granados. Es John Hull y Sebastián Mojica. Listo, súper. Súper. Entonces, pues no sé qué más dudas tengan. Obviamente el mundo de los derivados o sea, esto es algo que se puede demorar un año, año y medio en cursos. Acá lo estamos mega resumiendo muy por encima en este lapso de tiempo que tenemos. Pero pues la idea es que por lo menos se viene una noción de cómo los podrían utilizar. No, José, excelente. ahí La intuición perfecta. exacto. José, ahí están preguntando una cosa y yo quería como también que nos contaras un poquito más de otra. Primero ahí dicen que dónde deberíamos como ver noticias, que si Bloomberg o qué otros canales dirías tú. Yo me acuerdo que una vez me dijiste tú CNBC, Andrea. CNBC, a mí me gusta mucho CNBC. Porque pues, CNBC tiene la cobertura de todo, Asia, Europa, América, los diferentes tipos de activos, los tesoros, las monedas, los commodities. Ese me gusta mucho. El otro que también es infaltable es el Financial Times. Financial Times también es súper importante. Market Watch es otra buena referencia para tener noticias. Bloomberg también. Eh, pero, pero yo usualmente me quedo con Financial Times y con CNBC. Y acá en Colombia, obvio, acá en Colombia, Portafolio, La República, son importantes, Dinero también. José, súper gracias. Y por otro lado, en cuanto a certificaciones, ahí hay alguien que está preguntando sobre el examen de visas de la AMB, pero yo también quería preguntarte, digamos, sobre el CFA, que vemos que tú lo tienes, y el CAIA. Como de pronto contarnos un poquito más eso de pronto, cómo te ayuda a prepararte mejor. Y acá la pregunta que hacen en específico sobre el de AMB es que si tienes algún, digamos, Bueno, material recomendado para estudiar. para la MB, lo mejor es estudiar con las guías que tiene la MB. La MB sacó hace un tiempo unas guías de estudio para sus exámenes, que la verdad a mí me parece que están muy bien y lo mejor es estudiar de ahí. Para el examen de divisas es súper importante que se lean la resolución del Banco de la República, que antes era la resolución 8, luego la cambiaron, creo que por la circular o la resolución única del Banco de la República, donde está toda la regulación de cambios. Esta es súper importante para la MB, muy importante. Y
desde el punto de vista lo otro del CFA, yo creo que cada día es más conocido. Yo creo que ya la mayoría de ustedes conocen qué es el CFA. Además, porque las universidades han estado ya desde hace unos, no sé, 5 años metidas en el concurso del CFA Research Challenge que se hace todos los años. Entonces, pues el CFA realmente pues es una certificación que a nivel de inversiones es la más importante en el mundo. Tiene un programa o un temario que es bastante extenso, bastante bueno. Es un programa que dura más o menos unos 3 años y medio en completarse, en pasar los 3 exámenes, los 3 niveles. Es un programa 100% self-study. Requiere muchísima disciplina y compromiso porque acá no hay que ir a clase, acá es solamente la persona estudiando. Eh, pero que tiene unos enormes beneficios, no solamente desde el punto de vista técnico de aprendizaje y de formación, sino que también a nivel internacional tener esa certificación habla muy bien de la persona, y aquí en Colombia, particularmente en los últimos 3, 4 años, también ha cogido bastante fuerza, y tenerlo indiscutiblemente da una ventaja competitiva bastante grande. O sea, pues muchos estarán terminando universidad, pero o sea, yo lo hice casi a los 30 años, pero eso depende de cada quien. La gente lo puede hacer terminando la universidad, como lo quieran hacer, como lo quieran hacer. Mm, Acá en Colombia se pueden presentar los exámenes ya, creo que en junio se pueden presentar. Eh, entonces, nada, yo siempre aconsejo que lo hagan. La verdad es que si quieren trabajar en esta industria de inversiones, de banca de inversión, mercados financieros, mercados de capital, el CFA es una herramienta que no solamente va a dar conocimiento técnico, sino que además reputacionalmente habla muy bien de la persona, no solamente por los conocimientos, sino porque sacarlo requiere una gran dosis de disciplina, porque van a ser 3 años y medio de estudio duro, de estudio parejo. De acuerdo. José, José Luis, ¿hay más preguntas por ahí? ¿O... Está en la parte, están preguntando cómo es la distribución de su trading floor. En términos generales, la estructura hay una unidad que se encarga de generar precios y otra unidad que se encarga de atender clientes. Entonces, quienes se encargan de atender los clientes, que se conocen como las mesas de ventas o las mesas de distribución, lo que hacen es distribuirse los clientes en función de su tamaño. Entonces, hay una mesa que atiende los clientes PYME, otra mesa que atiende los clientes empresariales, y otra mesa que atiende los grandes clientes o los clientes corporativos. Un corporativo es Ecopetrol, Bavaria, EPM. Un cliente empresarial es una empresa que no es pyme, que no es corporativa, y eso usualmente se mide por nivel de ventas. Y hay otra unidad de negocios que atiende los clientes institucionales. Los clientes institucionales pueden ser los fondos de pensión, las aseguradoras, las fiduciarias, los inversionistas del exterior. Esas mesas únicamente atienden a los clientes y les dan precios. ¿Qué quiero comprar $1.000.000? ¿A cómo me los vende? A 3.750. Listo, cerrado, perfecto. Y están las mesas de posición. Las mesas de posición son quienes generan los precios. Si yo soy un trader que estoy con un cliente y el cliente me dice, ¿a cómo me vende 1.000.000? Yo no tengo la potestad para decirle tanto. Yo tengo que pedirle precio a quienes administran los portafolios, a quienes manejan las posiciones. Entonces, vamos a suponer que José Luis maneja la posición de dólar del banco y yo soy un trader de ventas. Entonces me llama Ecopetrol, quiero comprar $1.000.000. Entonces yo digo, José Luis, ¿a cómo me vende $1.000.000? A 3.850. Entonces yo le digo a Ecopetrol, a 3.850 yo no se lo vendo. Listo, cerrado, perfecto. Entonces las mesas de posición son las que asumen los riesgos que los clientes están cediendo, ¿cierto? Las mesas de ventas son las encargadas de cubrir a los clientes que está atendiendo el banco o la institución en la cual tengamos el trading floor.
Esas son los dos grandes grupos que están en el trading floor. Y adicionalmente hay unos servicios conexos donde están los analistas económicos, el área de research, que son los que están todo el tiempo mirando noticias también, qué está pasando, salió esta noticia, cómo la podemos interpretar, y también están las áreas de riesgo de mercado, que también están mirando el cumplimiento de límites, de políticas, etcétera, etcétera. Súper, José. José, yo creo que nos has dado como una visión muy completa de todo lo que es este mundo. Muchísimas gracias. Yo no sé si quieras agregar algo, pero no quiero quitarte más tu tiempo. No, con mucho gusto, la verdad. Muchas gracias por haberme invitado. Si tienen más preguntas, cuenten conmigo más adelante, sin problema, me escriben a través tuyo, a través de cualquier persona. Y, y, y con muchísimo gusto, ahí estoy para lo que les pueda colaborar. Y nada, ojalá sigan con esa iniciativa que está muy buena de tener varias universidades conectadas para todos estos temas de mercado de capitales. Sí, Muy buena. exacto, José, en verdad, muchísimas gracias. Esteban, el presidente del club del CESA, quiere decir una última cosita en cuanto al concurso, pero realmente quiero cerrar diciéndote a ti, José, que yo quería precisamente que la gente viera todo este conocimiento que a ti te gusta compartir además, y realmente fue espectacular. Muchísimas gracias. Bueno, una última cosa antes de irme es un consejo, obviamente, para pues, ustedes que están empezando en este mundo, es dos temas importantísimos. Uno es, nadie se muere tomando utilidades. Si ustedes están ganando, no sean agalludos, me perdono la expresión, de creer que la utilidad va a seguir subiendo indefinidamente. Hay que saber tomar utilidades y nadie se muere haciendo plata. Y la segunda es respetar el stop loss. Es como cuando voy al casino. Cuando voy al casino y digo, me voy a gastar 100.000 pesos hoy en el casino. Si me gasté los 100.000 pesos en el primer minuto, de malas, me voy para la casa. Y no es que ya me los gasté muy rápido, me voy a gastar otros 100.000, no. Entonces, cuando tenemos pérdidas, tenemos que saber dónde cortamos las pérdidas, pase lo que pase. Eso no lo podemos saltar. Esos dos temas, porfa, nunca se les olvide. Listo. ¿Vale? Perfecto, pues muchísimas gracias. Precisamente José Manuel le iba a preguntar qué recomendaciones nos podía dar en temas de trades y eso, pero no le va a pedir su recomendación porque con esos dos tips que nos acaba de dar, pues son muy valiosos. Entonces, simplemente como para aclarar otra vez los temas con respecto al concurso, aprovechen, empieza este lunes, tienen 2 semanas para experimentar. Oiga, vi lo de los derivados, pueden hacer opciones, pueden hacer calls, puts, o sea, la plataforma los va a dejar hacer todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pueden mover divisas, hay CFDs, todo lo que se puedan imaginar está ahí. Entonces, pues aprovechen para jugar con eso. Si se sintieron muy confundidos con la reunión porque de pronto son principiantes, pues ahorita les mandamos la grabación para que la puedan volver a ver. Haremos más eventos para que puedan entender más estos temas y que realmente le puedan sacar el mayor provecho a este concurso. Entonces, pues de parte de toda la Red FICO y del Club de Inversiones de los Andes y del CESA, pues muchísimas gracias a usted, José Manuel, y a Andrea, a José Luis, a todos por estar aquí esta noche. Muchas gracias y feliz noche a todos. A todos los asistentes, muchas gracias. A los organizadores, mil gracias. Mucha suerte. Gracias. Muy buena charla. José, estamos hablando entonces. Muchísimas gracias. Chao, chao.